Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor mediante el siervo. Un tiempo muy especial, ¿no? Para así también alimentar el espíritu. Ya estamos próximos a la Navidad, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Vamos a entonar algunos himnos referentes a la fecha, ¿no? Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 58. Himno número 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los santos que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Ya se acerca la Navidad, ¿no? Navidad es que Jesucristo vino a este mundo, ¿no? Vino el Salvador a salvarnos de nuestros pecados. Porque ya estaba escrito, ya los profetas decían que iba a llegar, ¿no? Por eso, ¿no? Es muy importante recordar esta fecha, aunque no sea la fecha exacta, pero en realidad lo que más importa es la llegada del Salvador. Y más aún si el Salvador llega a nuestras vidas, a nuestro corazón. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 75. Himno 75. La noticia sin igual. La noticia sin igual, al ángel
fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel, y una estrella todos vieron arriba brillar, que viajaba hacia el oeste del vasto confín, y a la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel, y los magos por fe, siempre en pos de esa luz, confirmaron de los en busca de un rey. Y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo, cual Santa Grey. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da. De la tierra y del mar y del cielo es creador, por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Una alabanza muy hermosa, ¿no? Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da. De la tierra y del mar y del cielo es creador. Por su sangre nuestras almas salvadas están. Realmente Jesucristo vino a salvarnos, ¿no? A salvarnos del pecado, del fuego eterno. Por eso también festejamos, ¿no?, este tiempo Navidad. Y así también podemos avanzar, ¿no?, confiados en que Él hizo las cosas, en que Él se sacrificó por nosotros para librarnos del pecado, para que así podamos estar delante del Padre y presentarnos con la sangre de Jesucristo, que es justo, santo y perfecto. Vamos a seguir alabando al Señor. Del himnario Canción de mi Espíritu, vamos a cantar el himno número 169. Muy bien. Del himnario Canción de mi Espíritu, himno 169, Yo escuché.
Yo escuché que Noé hizo el arca en la montaña. Yo escuché que David cogió 5 piedras. Yo escuché que Daniel oró valientemente. Yo escuché que Moisés fue ante Faraón. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Yo escuché que Josué tumbó los muros de Jericó. Yo escuché que Job padeció aflicción. Yo escuché que Jonás huyó de la guía de Dios. Yo escuché que Sansón con fuerza él venció. Pero lo más hermoso es que el único Hijo de Dios, Jesús, está en mi corazón. Una alabanza muy bonita, ¿no? Sí. En la Biblia se escuchan y se pueden leer tantas historias en las cuales refleja nuestro corazón, refleja nuestra misma forma de ser. Aunque el tiempo pasa, pero igual ahí está nuestro corazón. Solo debemos leer, abrir la Biblia, ¿no? Y así también poder comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, a dónde estamos yendo. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 67. Himno 67. Feliz Navidad deseemos. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos y año nuevo también. Hay buenas nuevas en todo lugar. Feliz Navidad deseamos y año nuevo también. Al Señor Jesús alabo, al Señor Jesús alabo, al Señor Jesús alabo, porque me redimió. Las buenas nuevas están por doquier. El Señor Jesús alabo, porque me redimió. Una alabanza corta, pero muy bonita, ¿no? Sí. También así mandamos saludos a los que nos escuchan mediante Radio Jerusalén y mediante los diferentes medios de comunicación, ¿no? Por YouTube, por Facebook, y que así también puedan participar, ¿no? Y los invitamos para que participen de los cultos y escuchar unidos y juntos, ¿no? Para así avanzar, para así poder recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 69. Himno 69. Suenan las campanas. Suenan las campanas en toda nación. En Belén nació Jesús hace tiempo atrás. Nuestro Padre Celestial a su Hijo unigénito envió con gran amor a este mundo. Suenan las campanas
en toda nación. Jesucristo vive hoy, mora en mi corazón. Su vida entregó para salvarnos. Humilde nació Jesús hace tiempo atrás. Nuestro Padre celestial a su unigénito envió con gran amor a este mundo. Suenan las campanas en toda nación. Jesucristo vive hoy, mora en mi corazón. Sí, falta afinar, ¿no? Bueno, también así pedimos, ¿no?, a los hermanos que están presentes puedan pasar al frente para que mientras vayan llegando los hermanos también puedan acomodarse, ¿no? Y apagar los celulares, ¿no? Yo también cada vez me olvido apagar. Sí, también si tienen alguna necesidad o algo que hacer, también pueden hacerla en este momento, ¿no? Así podemos escuchar la palabra con mayor atención. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenan las campanas en tu corazón. Suenan las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Campanas alegres en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es. Guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Campanas alegres en tu corazón. La gracia de Cristo te hará vencer, aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Campanas alegres en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Campanas alegres en tu corazón. Hasta aquí, gracias. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar, Señor, su palabra. Padre, su siervo también, Pastor Andrés, ya está en camino, Señor. Guarde, Señor, su vida. Cuide también, Señor, a la misionera, Señor. Muchas veces a ella le choca, Señor, la altura, Señor. Padre, por favor, se viene también en esta semana diferentes actividades, Señor.
vamos a tener la cena navideña, Señor, ya este sábado. Queremos invitar, Señor, a todas nuestras amistades, Señor, familiares, Señor, para que ellos también puedan entender y escuchar el Evangelio, Señor. Padre, nosotros queremos realizar esta actividad aquí en pleno centro, Señor, en la Iglesia Bautista del Prado. Por eso le pedimos, Señor, su sabiduría y su misericordia, Señor. Padre, también le pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, tanto de los hermanos casados, casadas, los jóvenes, los niños, Señor. Permítales también a ellos, Señor, la salud y la gracia para poder llegar aquí a la iglesia, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos ha permitido llegar aquí y sabemos, Señor, que usted va a trabajar en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, le damos. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio, entonces le voy a invitar, ¿sí?, al diácono Eduardo Fernández. Va a compartir su testimonio. Voy a pedir a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio, ¿sí? Por favor, los hermanos que están en la parte de atrás, pasar aquí adelante y también ir apagando sus celulares. Adelante, diácono. Gracias. Buenas noches, hermanas, hermanos, buenas noches. Sí, esta noche quiero agradecer a Dios. Bueno, muchas veces yo me pregunto, ¿no? Cuando aquella vez me dijo, ¿cómo se llama? El pastor que se fue a Los Ángeles, a los Estados Unidos. Entonces, cuando yo fui arrastrado por un hermano, no quiero decir su nombre, entonces esa primera noche me dijo, ¿no? Y bueno, ¿cómo eres vos? Antes yo le dije lo que yo era, ¿no? Entonces yo siempre soy borracho, yo busco el alcohol, así, ¿no? Y cuando llego a la casa y miento que tus primos, así, ¿no? Ellos me hacen tomar y al final me enojo, al final tu plata, que así, ¿no? Y así. Bueno, después de eso, este hermano me arrastró a esta iglesia, ¿no? Entonces, la primera vez vi un joven, ¿no? Un joven. Entonces, yo dije en mi corazón, este será el pastor tan jovencito, así como de 25 años, algo así. Entonces, después del culto vino, ¿no? Y se sentó a mí delante. Entonces, me dice, ¿Cómo es usted así? Entonces yo le dije, bueno, pastor, yo soy borracho. Siempre a mi esposa le engaño, no con otra mujer, pero mintiendo, así le engaño. Yo le digo que tus primos me hacen tomar, pero sin embargo, yo busco. Pero así le mentía, ¿no? Por eso yo le decía, yo le engaño así. Y entonces, y de sano me dice, ¿no? El siervo. Bueno, de sano siempre en mi trabajo me dice, don Eduardo, es amor de gente, no discute, no pelea, es bueno. Entonces, eso me dicen así. De eso el pastor me dice, no, mire, usted lo que siente, eso habla. Lo que te dicen a vos, eso habla. Lo que tú te ves, eso hablas así. Tú eres como un animal salvaje. Pastor, ¿cómo me va a decir usted animal salvaje? Usted es así, usted no se conoce así. Usted no se conoce. A ver, dígame, ¿cómo empezó a tomar la bebida alcohólica? Bueno, de borracho sí veo a los borrachos, cantan, ríen, bailan y lloran. Entonces yo también, siendo joven, quiero experimentar esto. De eso me dice, ¿no? Mire, ¿de dónde te ha salido ese gusto así, no? Ese deseo, ¿de dónde te sale? No sé, ese es de tu corazón.
Así, si hasta ahorita no existe nada, saliendo de aquí usted puede violar a su propia hija, puede robar, puede matar, todo puede hacer. Usted no se conoce. Ay, pero yo sé. Usted no se conoce. Ahora dígame, ¿quién va al médico así? Entonces yo le dije, el enfermo. ¿Pero cuándo va? Cuando el médico le dice. Y si no lo dijera, no va. ¿Ah? El enfermo va cuando le duele. Y si no le duele, si el médico le dijera, Señor, yo les reviso, pero no me duele nada. No, solo voy a revisar gratis. Cuidado que sea muy tarde después. Entonces el médico les revisa gratis. Después dice, Señor, usted se me hace que tiene alguna enfermedad. No sé qué es. Más bien venga a mi consultorio y lo voy a decir yo qué es. Entonces este enfermo recién se da cuenta. Y si el médico no le hubiese dicho nada, nunca se hubiese dado cuenta. Cuando el médico le dice, recién se preocupa. Así también es usted. La Biblia me muestra, aquí está todo su corazón. Usted es como un animal salvaje. Otra vez me dijo. De ahí me dice, ¿no? Bueno, Señor, me dice, ni siquiera me dice hermano, ¿no? Señor, bueno, que tenga una linda noche, pero no se olvide, venga aquí, venga, los domingos, los miércoles, venga. Está bien, pastor. Así. Me fue, entonces llego a la casa y mi esposa ahí ¿dónde has ido? Sí. He ido aquí abajo a la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? No, animal salvaje me ha dicho. ¿Qué es? ¿Cómo? Sí, eso, así, animal salvaje. Tú no te conoces, así me ha dicho. Se me hace que esa iglesia es la verdadera. No, Eduardo, seguiremos siendo donde siempre vamos. No, Marcela. Esa iglesia creo que es la verdadera. Porque en la iglesia donde vamos, solamente mi espalda nos está sobando así. Ay, ese tú, toma naranja, vas a chupar y cuando te vamos a bautizarte y ya no vas a tomar. Pero aquí, animal salvaje. No, se me hace que esa es la iglesia verdadera. Ahora dice que están preparando para el seminario bíblico en el Colegio Técnico Ayacucho. Vamos. No, pero otra vez voy a tomar, ¿cierto? Así. Otra vez. Ya, así, no sé, varios hemos ido. Y ahí el pastor, ¿no? Dijo, ¿no? A ver, los que ya no tienen pecado, levante la mano. Yo levanté la mano. Ya, levanté la mano, entonces el pastor sí oró. Aquella vez era en 2003, en mes de marzo, en la fecha no recuerdo bien. Así. Entonces yo después de eso, bueno, mi esposa aceptó, ya vamos, o sea, a fin de que yo no siga tomando. Aceptó, así, venimos domingo tras domingo, así, venimos. Entonces a un hermano que ya partió, entonces a él le pregunté, hermano, disculpa, así le dije, ¿no? Habrá pasado un mes, yo creo. Entonces le pregunto, hermano, ¿por qué este pastor me ha dicho animal salvaje así? Entonces, a ver, ven hermano, me dice, ¿no? Me hace leer el San Mateo capítulo 3, versículo 7. Mira, ¿qué dice aquí? Aquí en el río de Jordán estaban siendo bautizados los fariseos y los saduceos, pero San Juan Bautista, ¿qué dijo? Generación de víboras. Por no decirte generación de víboras, te he dicho animal salvaje. Ya, ahora ya entiendo.
Mira, de la víbora, ¿qué sale? Veneno. Ah, y de vos, veneno también. No. Entonces, ¿qué sale? Rencor, enojo, odio. Eso nomás tienes. Por eso, por no ser de generación de víbora, te dijo animal salvaje. Entonces, recién entendí yo. Si esto sí, yo porque cuando era estudiante, yo a los curas quería matarlo, a las monjas también quería matar. Era terrible. ¿Ah? A estas curas hay que matarle, compañeros, así andan. A estas monjas también, porque son espías de la CIA. Aquí vienen a Bolivia diciendo que no hay democracia. Vivimos en la democracia, solo ellos quieren hacernos trabajar como nos hizo trabajar los españoles. Así, por nuestros yacimientos, compañeros. Los yanquis, sí, compañero joven. Yo hace rato sacando el pecho, ¿no? Así andaba por Miraflores, aquí por calle, Avenida Buenos Aires, no sé por dónde. Así. Eso era. Entonces recién me di cuenta. Con razón estas palabras me salían. A la iglesia iba borracho a dormir. Al cura le miraba así. Cura, si ahorita su estatua le destruye, ¿qué va a hacer esto? Así yo hablaba. Pero yo me dormía. Hermano, pase. No, señor. Así, me le decía padre. Así era, un jactancioso, no sé quién era. Por eso cuando me dijo el pastor, cierto, he sido un animal salvaje. Por eso hasta en el Chonchocor yo digo, hermano, yo soy peor que ustedes. ¿Y por qué no está aquí? ¿Ah? Así, en pensamiento, soy peor que ustedes, cierto. Soy peor. Yo merecía la muerte, el infierno, compañeros, hermanos. Pero Dios, antes que yo me enfermase, ya como dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, creo que es, ya me conoció, ya era santo. Pero me permitió todo esto, lo que yo había hablado, todo eso. Pero llegó el momento en que no sé de dónde me agarró, ven, ahí está lo Eduardo. Ya hasta aquí te aguanto, ahora sí te voy a ver, ahora sí me vas a escuchar, ahora mira. Yo jamás he pensado entrar mucho menos a estos lugares, pero ahora estoy compartiendo con ustedes. Sí, hermanos, así, hermanos, hermanas, ¿no? Eso yo recuerdo, hasta ahora lo tengo siempre, ¿no? Algunos me dicen, todavía, ¿no? Y aún todavía eres animal salvaje, me dicen algunos, ¿no? Entonces yo le dije, no, ahora ya soy animal doméstico. Sí, la palabra ya me domesticó, ¿no? Y entonces ya así, hermanitos, ¿no? Bueno, esto quería agradecer a Dios, cierto. Si no hubiera conocido a Dios, no sé quién hubiera sido. Tal vez ya hubiera estado muerto ya. No sé. O tal vez en esas calles, no sé cómo es, borrachitos, ¿eh? Así hubiera estado durmiendo. No sé, de verdad, por eso agradezco a Dios. Agradezco de todo corazón. Así, hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Sí, muchas gracias. Voy a invitar al hermano Gregorio Cari también, quien va a compartir su testimonio. Buenas noches, hermanos. Yo también voy a compartir un poco de testimonio y vida de creencia, ¿no? Y realmente Dios sabe todas las cosas, ¿no? Porque yo cuando tenía mis 4 años perdí mi madre, ¿no? Luego a los 5 años mi padre, sí. Y mis padres tenían entonces como
Como yo tenía como 4 o 5 años, ellos creo que tenían como 30 años, ¿no? Y desde ese momento, nosotros somos tres hermanos, ¿no? 2 varones y una mujer. Y que a través de mis tíos, yo vivía antes en el campo. Yo soy de la parte de la provincia de Camacho, la localidad Carabuco, a las orillas del lago, ¿no? Realmente en ese tiempo yo, siendo así, bebé travieso también, ¿no? Tenía que morir, ¿no? Un día, porque ahí se construían pozos así para hacer, que es tunta y todo eso, ¿no? Se cavan pozos de agua, luego se llena el agua, y uno de esos yo dice que me entré pues ahí, como quería jugar, ¿no? Pero uno de mis tías me vio y me sacó, ¿no? Entonces, no sabía nada, ¿no? Como ayer también el siervo compartía, ¿no? Nosotros no sabemos nuestra vida, decía, ¿no? Como Dios nos ha guardado hasta tiempo. Y escuchando también testimonio de las personas, de los hermanos, podía ver también, ¿no? Nosotros, tanta misericordia tuvo de nosotros Dios, ¿no? Quiero compartir una parte de la Biblia. Está en Mateo capítulo 26, versículo 51 hasta el 54. Voy a leer, dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Esta parte un día yo leía, ¿no?, la palabra de Dios, y realmente después de recibir la salvación, muchos pensamientos yo tenía, ¿no? Como venía pensamientos de querer ganar dinero, así, y tener mucho dinero. Así venían mis pensamientos, aunque Dios en su palabra dice, ¿no?, que desde que recibimos la salvación tenemos todo, ¿no? Todo viene incluido, sí. Pero en mi corazón muchas veces, viendo la situación así, ¿no?, pues se levanta ese pensamiento de negociar, hacer algo así. Pero un día cuando leí esta palabra podía tener paz en mi corazón, ¿no? Porque en esa parte dice, ¿no?, que uno de sus discípulos, ¿no?, de Jesús, él intentó como defenderle a Jesús, ¿no? Por eso sacó la espada, cortó la oreja. Pero Jesús decía, ¿no?, ¿por qué haces esto? Decía, ¿no? Porque, y decía, no sabes que yo puedo orar a mi Padre y puede mandarme 12 legiones de ángeles, así. Esa palabra podía también trabajar en mi corazón, ¿no? Ahí podías reconocer también y tener la paz, digamos, porque a veces teniendo ese pensamiento de generar dinero así, muchas veces lleva a muchas cosas, ¿no? Por eso yo podía también entender esa parte, ¿no? Dios tiene todo para darnos, ¿no? Incluso nos puede dar, porque dice, Él dio a su único hijo, ¿no? Aunque era su único. Por eso yo meditando así muchas veces, cuando es único no queremos dar nada. Porque si tenemos varias cosas, sí, una parte podemos dar, pero único no. A veces eso pasa, ¿no? Y en esa parte de la palabra podías reflexionar también, ¿no? Que es necesario que se cumplan las escrituras, decía, ¿no? Entonces también yo podía recordar, ¿no?, la palabra donde dice que más el justo por la fe vivirá.
¿no? Es salvo por la fe y por la fe tiene que vivir, no por su vista, no porque por sus sentimientos, ¿no? Porque generalmente eso después de recibir la salvación yo vivía así, ¿no? Porque una parte quería vivir por la fe, otra parte también quería vivir por la ley, así por mi vista, nos falta todo así, pero Dios nos ha proveído a mi familia. Cuando yo recibí la salvación ya estaba casado, ¿no? Ya tenía mis 2 hijos y uno pequeñito todavía, ¿no? 3 ya tenía. Y luego nació otra más. Dios nos guardó. Realmente, yo a veces a las personas, cuando me piden así dinero, limosna, ¿no? A veces cuando yo trabajo ahí, vienen a pedir, yo les digo, ¿tienes tu papá? Así. Ellos me dicen, sí. Eres bendito, yo le digo. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi padre, le dije, ¿no? No tengo mi padre ni mi madre, pero trabajo. Y muchas veces les digo, ¿no? Porque debes trabajar, tienes que trabajar así. Y así, ¿no? Por este tiempo también Dios ha permitido, ¿no? A mí, a mi familia, Dios está guiando a través de sus siervos también, ¿no? A través de ellos puedo avanzar, ¿no? Y una de las palabras que el siervo nos enseñaba, ¿no? Que dice, ¿no? Que si la cabeza del hogar no aprende la vida de creencia, jamás podrá tener felicidad en el hogar, decía, ¿no? Esa palabra también podía trabajar en mi corazón, ¿no? Aunque yo no entiendo muy bien, ¿no? Cómo esa parte, ¿no? Pero viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, durante este año, ¿no? Que ya va a terminar, podía llevar un poco muy liviano, ¿no? El venir, porque anteriormente yo muchas veces ya no quería venir, ¿no? Ni a los cultos de oración, ni al culto de casados, así, ¿no? Pero por la palabra del siervo, conectándome con él, teniendo comunión, ya podía recuperar también en este tiempo. Así puedo agradecer a Dios. Realmente para mí este tiempo ha sido, ¿cómo les puedo decir? Ha sido de gran bendición este año, ¿no? Todo este tiempo escuchando la palabra, no podía tampoco tener mucho peso, ¿no? También podía ver el corazón de mis hijos, de los hermanos también, ¿no? Como Dios generalmente a través de mis hijos refleja mi corazón, cómo estoy yo, ¿no? Porque viendo el comportamiento de ellos, también puedo aprender. Así, hermanos, este año yo digo, ¿no? Que ha sido una bendición para mí y al año también yo quiero avanzar por la palabra, ¿no? Porque solamente por su palabra puedo tener la paz, ¿no? Así quiero un poco compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias a los hermanos por los testimonios que hemos escuchado, vida de creencia y testimonio de salvación. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al grupo, al coro Nueva Alegría. Y mientras el coro va pasando, yo quiero pedir una vez más a los hermanos, aquí adelante hay bastante espacio, ¿no? Pueden ir pasando. También los celulares, sí, pueden ir apagando, por favor, sus celulares, hermanos. Y también no se olviden, sí, que este día 23, sábado, vamos a tener, ¿no? Un culto especial, una cena navideña, ¿cierto? En el Prado, en la iglesia bautista. Todos los hermanos que aún no compraron sus tickets pueden, ¿no? Coordinar con los guías, o también aquí en la oficina pueden adquirir los tickets, ¿no? En relación a pollo al espiedo, lechón y otros más, también ese ticket les da derecho a la rifa.
También, hermanos, también transmitan, por favor, a los demás hermanos la información. Ahora sí, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Les van a cantar 2 alabanzas. Tierra de la Palestina, al mundo paz, nació Jesús. Fuertes aplausos, por favor. Bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz. Y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es fe.
Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Y por la gracia de Dios, este año Dios nos permite, ¿sí?, tener al coro, al grupo Canto de Esperanza, los testimonios. Quiero invitar a los hermanos, a todos los que están presentes, también los que están escuchando en las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia, si desean, ¿no?, como agendar, ¿sí?, para su testimonio, pueden comunicarse con hermano Benjamín. ¿Está bien, hermanos? Todos los días domingos para el culto, ¿no?, servicio dominical, o los días miércoles, servicio de oración, ¿sí? Todos los hermanos que desean compartir su testimonio pueden comunicarse con el hermano Benjamín. Amén. Esta noche vamos a invitar al evangelista Rubén. Vamos a escuchar, ¿sí?, la palabra de Dios a través de su siervo. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, bienvenido al culto de oración. Bien, vamos a compartir esta noche, busquemos en nuestra Biblia, Segunda Crónicas. Libro de Segunda Crónicas. Lo tienen, Segunda Crónicas, capítulo 26. Poquito vamos a correr en leer. Segunda Crónicas, capítulo 26, desde el versículo 1 voy a leer. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restauró a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnea, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas a grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. El versículo 23 hemos leído. Al simple lectura, ¿entendieron? ¿Nada? Cuando hacemos lectura de la Biblia, en la Biblia, el libro de los Reyes, casi no se entiende, solo sale guerras, y también Israel se dividió en dos: Israel norte, Israel sur, y también sale solamente como algunos reyes eran buenos, caminaban conforme a la voluntad de Dios, y otros reyes eran malos. Entonces, ¿por qué eran buenos y por qué eran malos? Ya no importaba sus hechos, sino lo que Dios miraba de ellos eran su corazón. Siempre buscaba, en cada situación, buscaban a Dios. Por eso David es uno de los reyes que buscaba siempre la voluntad de Dios. Dios también le consideró: es un rey conforme a mi corazón. Pero también tuvo muchos defectos que Dios tapó, cubrió, porque aunque tenía faltas David, pero cambiando ese corazón nuevamente se conectaba y buscaba a Dios. Sin embargo, rey Saúl, ya al principio él obedecía bien. Dios había dicho: ahora estate atento para oír la palabra de Dios. Primeramente ese consejo le había dado a Dios a Saúl: solamente estate atento para oír la voz de Dios. No necesita hacer, no necesita procurar, sino pon tu corazón, pon tu mente para oír la palabra de Dios. Entonces Dios va a trabajar. Pero un tiempo él escuchó, y después ya él mismo actuó. Él mismo hizo sacrificio a Jehová, él mismo preparó. Entonces se convirtió en un rey que no era conforme al corazón de Dios. Entonces, profeta Samuel, ¿qué parte le exhortó a Saúl? ¿Qué parte le enfocó? Le dijo: ¿qué es más importante?
¿Qué conviene? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿El hacer sacrificios o el oír? ¿Qué es más importante? Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Solamente oiga, dice, oiga mi voz. Y así, en el libro de Reyes, algunas partes no se entiende, pero aquí también está hablando acerca de rey Josías. Ya, un día también yo escuché acerca de pastor, de repente hablaba a mi corazón. Nosotros fuimos al retiro de ministros en Chile, retiro de ministros. Y allá también hay que expresar, ¿no?, el corazón, hay que testificar el trabajo de Dios. Y los siervos también escuchando, conforme a ese testimonio, puede compartirnos la palabra. Entonces yo normalmente estoy testificando, ¿no? Normalmente, pastor, así. Distinguir, no puedo saber cómo estoy delante de Dios. Siempre pensamos que estoy bien nada más. Pero Dios está mirando nuestro corazón y Dios también en este tiempo, aunque no crean, pero levantó siervos que tiene bien desarrollado esa sensibilidad de detectar el corazón. Y uno de ellos es Pastor Oxopark. Ya, ¿cómo sabe él qué tipo de persona eres? Ya por tu caminar nomás dice que él ya se da cuenta qué tipo de corazón tienes. Por tu forma de saludar, por tu caminar y hasta por tu pararte. Ya él se da cuenta, algo tiene este hermano, no es conforme al corazón de Dios, dice. Entonces, no, para nosotros normal, ¿sí o no? Pasar, entrar, sentarse, llegar al culto. Normal. Pero Pastor Oxopark dice que tiene esa sensibilidad de, por tu caminar ya, él se da cuenta, su corazón está enaltecido este hermano. Por eso, Pastor también testificaba, él invierte su tiempo, más como 70% de su tiempo invierte en los ministros, dice. Entonces, con los ministros, Pastor Oxopark es bien áspero, dice su forma. Nada de halago, nada de qué bien hiciste. ¿Por qué? Porque los ministros van a dirigir una iglesia, entonces ellos es importante que su corazón esté nivelado en su posición. Hay posición del corazón también. ¿En qué posición está mi corazón? ¿En qué posición está tu corazón? Apenas pastor te habla del corazón, ya no agrada a mi corazón. Entonces, eso es la clave, eso es el punto, es el tema que debemos hablar nosotros, del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Desviando. Pastor, así, esta parte podemos hablar. No, ¿cómo está tu corazón? No te suelta ahí de ahí. Mi corazón está latiendo bien. No hablo de ese corazón. Tú sabes muy bien. Ya el enojo entra. Pero pastor, no hay tiempo para hablar del corazón. Déjale nomás mi corazón así. Hablemos de la obra de Dios, del trabajo de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Entonces, eso es importante. Entonces, por eso, Pastor Oxopark con los hermanos
es bien bonito, ¿no? Amable. Saquémonos fotos. Pero con los ministros dice, no es así. Entonces eso mismo también yo puedo ver en los siervos, en los pastores que vienen a Sudamérica. Por eso en esta reunión de ministros en Chile, de repente, después de que yo testifiqué, ¿qué testifiqué? Pastor, nosotros grandemente Dios ha trabajado en Cochabamba, no teníamos posibilidades. Sí, todo eso es cierto es. No había posibilidad. Y también la devolución del dinero de anticrético, imposible, porque ese dueño de esa casa no tiene dinero. Al menos el contrato también era firmado con la madre, con la dueña, y esa dueña vivía en Argentina. Entonces, cada vez que a él le insistíamos, ¿cuándo nos va a devolver? Simplemente, sencillamente, él se libraba. Yo no tengo, cuando puedas les devuelvo, pero ahora no tengo. Al menos el contrato es con mi madre, como diciendo, tú tienes que ir allá a hablar con mi madre. Ay, humillando el corazón. Sí, Señor, entonces esperaremos. Sí, esperaremos. Sí, espérenme. Sí, Señor, esperaremos. Entonces así esperando mucho tiempo. Así estaba. Pero después del campamento llegó señor COVID, llegó al mundo y a Bolivia y a Cochabamba también. Entonces estábamos aislados, encerrados. Ya nadie puede salir, ni a la esquina. Los policías ya por salir la puerta, por mirar nomás, ya, ¿qué está queriendo hacer? Ya se acabó una semana, 2 semanas, todo. Y mi esposa salió a buscar verduras con mi hijo y con un hermano más. Y fueron atrapados y todo el día plantonearon en el camino. Y al hermano, el policía, le preguntó, ¿tú fuiste al cuartel? No, todavía. Ahora mismo vas a ir al cuartel. Y mi hijo, mi esposa ahí plantoneando, separado, ya, cuidado con contagio de COVID. Sepárense 10 metros a la distancia. Así estaban. Y yo llamaba, no respondía, ¿dónde está? ¿Dónde estás? No podía salir también. Otro policía me está controlando también a mí. Entonces así estaba la condición y no podíamos ni ir a buscar lugares para salir. Entonces, cuando estábamos en esa condición, de repente el dueño un día llama. Me decía, Rubencito, me decía, ¿no? ¿Estás en la casa? Sí, señor, estoy en la casa. Ya, tengo buenas noticias. Nunca imaginé que buena noticia era, te voy a devolver el anticrético en esa condición, en esa situación de pandemia. ¿Puedes desalojar de la casa? Eso antes yo quería escuchar, ahora no. Ahora no hay ni cómo ir a buscar. Tampoco quieren recibir, aunque queremos salir, pero tampoco la gente quiere recibirte. Porque ya de lejos ya, no, tú eres leproso, tal vez estás enfermo, no quiero, no. No había ni anuncios de anticrético, ni de alquiler, nada. Hace una semana, por favor, tiene que salir. Había sido que también a uno de sus primos le estaban desalojando, le estaban despachando porque corría riesgo de que le contagie él, entonces le sacaron. Por eso ese es su primo, como es su familia, entonces más yo prefiero a mi familia. Rubén no es mi familia, Rubén que se vaya a otro lado. Entonces así nos llamó y ya, bueno, ¿qué cuesta? Pastor, así. Ya, reciba, acepte. Pero pastor, ¿dónde vamos a ir? Con cuidado, orando a Dios, busque. Así buscamos el lugar, no podíamos encontrar. Y ahí saliendo, ya directamente nosotros nos contagiamos.
me enfermé, los hermanos se enfermaron. Y así mismo en esas condiciones ya salíamos a buscar. No podíamos encontrar. Como en alquiler salimos. Más importante era recibir ese dinero. Porque si no recibíamos, si ese es su primo, iba a buscarse en otro lado, ya pasando pandemia, y ahora sí, don Ariel, por favor. No, ya no hay dinero ya. Entonces en esa condición así Dios nos permitió salir también y salir de ese lugar, y actualmente la iglesia de Cochabamba, un bonito lugar. Entonces, todo eso yo estoy contando, pastor, así, voy a recibir aplausos. Pastor, Dios trabajó así, pero dentro de mí, el corazón miraba el pastor. No miro esto, nada de eso. Todo eso, Dios con cualquiera puede hacer. Con cualquiera puede trabajar así. Pero la diferencia es cómo el siervo recibe todo eso y en su corazón cómo se acumula, cómo se convierte. Entonces yo no entendí, pero testificando así, de repente el pastor dijo, mentira, no es así. Y luego, después de terminar, otro pastor me llama, Rubén, venga, quiero hablar contigo. ¿Sabe? Dios te salvó, me dice. Sí, Dios me salvó, yo recibí la salvación. No hablo de la salvación. Dios te salvó. Porque yo también pasé eso. Entonces, él me testificaba como en México también él había aprendido a despojarse. Despojarse es importante. Muchos vemos el trabajo de Dios, la obra de Dios, pero lo que no sabemos es despojarnos. Si no, ya se queda en nosotros. Entonces la posición de nuestro corazón, ¿cómo queda? Muy lleno, muy ya elevado queda. Dice que hasta uno puede llegar hasta el punto, hasta el nivel de muy enaltecido, muy establecido su corazón. Nadie puede bajar ya. Nadie puede humillar ese corazón. Se vuelve ciego, sordo. No puede votar, nunca más ya puede deshacerse. Ni la iglesia ya no le puede guiar ya. Ningún siervo le puede tocar ya el corazón. Entonces de esa salvación me estaba hablando. Dios te salvó. Entonces ya luego yo pensaba, sí, pero pastor, ¿verdad? Yo no agarro nada de la obra de Dios, no agarro. Tú dices eso, pero ya como un veneno, una gota de veneno o un vaso de veneno es mortal. ¿Cuál? Iguales. Una gota o un vaso es igual. Entonces él me testificaba, pastor, me hablaba. Vaciarse es importante. Despojarse y reconocer realmente tú no hiciste nada. Eso es bíblico. No hiciste nada, eso es bíblico. Pero algunos, aunque su labio habla, sí, es la obra de Dios, Dios se manifestó, pero dentro yo hice, yo logré. Así está lleno. De labio otra cosa. Por eso, labio, lo que dice el labio no es de creer. Mentiroso es, dice. Tu labio es mentiroso, dice.
está saliendo otra cosa de tu boca, pero dentro del corazón yo estoy viendo otra cosa. Dios mío, yo nunca eso había escuchado. Entonces, por eso Dios te salvó. En eso yo estaba pensando, Dios me salvó. ¿Pero de qué me salvó? Mi amor, yo así, ¿me ves? A mí con mi esposa hablando. Soy muy orgulloso, muy altanero. Toda la obra de Dios yo me lo estoy agarrando. ¿Yo qué? ¿Me lo voy a llevar? ¿Me lo voy a traer? ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero. Si el siervo de Dios dice así, entonces eso es la verdad. Tú estás agarrando. Tienes que dejarlo, tienes que despojarte. Ya, vamos a buscar el libro de Daniel. Busquemos. Libro de Daniel. Capítulo 4. Versículo 29. Daniel 4:29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ya aquí sale el corazón de rey Nabucodonosor. Era sencillo, simple. Su corazón era bien sencillo. Por eso Dios también había trabajado con él. Dios, en vez de trabajar con el rey de Israel, del pueblo de Israel, trabajó con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero de repente, pasando el tiempo, él estaba paseando, dice, por la azotea, ¿no?, en su palacio. Y cómo salió de su corazón, de repente miraba todo lo que había progresado, todo lo que él había tomado cautivo como posesión tuya, de él, mirando de repente en su corazón cómo surgía: wow, esto yo he logrado, dice, esta gran Babilonia, poderoso. Ya, ¿quién logró? Yo edifiqué para casa real. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Ya quién le había dado esa gracia, todo eso? Dios. Él nunca pensó un día terminar así, adueñándose de la obra de Dios, del trabajo de Dios. Pero finalmente en su corazón estaba. Finalmente salió eso. Entonces, eso es peligroso. Entonces, nadie ya puede tocar su corazón. Nadie puede ya guiarle ya. Entonces, ¿cómo termina finalmente? Vamos a leer versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes,
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ya, primero hasta el versículo 33. ¿Cómo él pensaba? Yo. Significa, quitó el trabajo de Dios, agarró para él mismo. Él recibió toda la gloria. Entonces ese camino, Gran Babilonia, eso parece favorable, pero Dios miraba eso peligroso para su vida. Entonces así yo podía meditar, puede ser que mi corazón ahora no esté así, pero los siervos de Dios ya pueden ver de acá un mes, un año, 2 años. Rubén también va a estar, el Gran Babilonia, Gran Cochabamba, agarrando el trabajo de Dios. Pero como yo decía, no. Hermano, eso es, de eso Dios me había salvado. Algunos ni siquiera se dan cuenta de eso. ¿Cuándo usted puede descubrir eso? Cuando el siervo de Dios toca tu corazón. Molestia sale, enojo, quiere abandonar, no quiere aceptar. Mientras no se toca, todo parece tranquilo. Por eso, 2 tachos de agua tenemos, 2 tachos de agua. Uno es de grifo y otro es de canaletas. Pero cuando ves de encima, ¿cómo está? Los 2 es cristalino, no se ve. Pero ¿cómo puedes descubrir cuál es contaminado y cuál es natural? ¿Cómo puedes distinguir? Tienes que agarrar un palo y primero este tanque de agua, mover. Se mantiene cristalino. Mueves más, se mantiene. No hay ninguna suciedad. Pero este también está cristalino. No veo que está sucio. Pero metiendo un palo, muévelo. Agua sucia, contaminado, hasta insectos, hasta ratas muertas. Todo sucio, trapos sucios adentro. Todo. Turbio es. Entonces, así es nuestro corazón también. Mientras no te toca, parece normal. Hermano, bonito, hermana, bonito. Bonito corazón. Pero cuando con la palabra choca al corazón, ahí se levanta. Algunos se mantiene. Pero otro, turbio el corazón. Eso la Biblia habla. Dios también, cuando sacó al pueblo de Israel, una cosa preocupaba. Todo puedo darte, dice. Todo puedo permitirte. Pero tengo miedo de darte todo. No conviene. Ya, vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 vamos a leer. Cuídate, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice. ¿Ya qué es lo que preocupaba a Dios? ¿Le preocupaba que muchos enemigos ataquen a su pueblo? ¿Le preocupaba que se ha saqueado Israel? No. Cuídate, dice. Sí o sí usted, sí o sí Dios va a progresar, Dios va a bendecir, Dios va a dar todas las cosas. Pero viendo eso, si tu corazón no está preparado, entonces yo tengo miedo. Pero si tu corazón está preparado, entonces no hay problema. Usted puede manejar esa situación. No vaya a ser que se aumenten tus vacas, tus ovejas, edifiques, vivas, tengas todo, y un día tu corazón se enaltezca. Y una vez que el corazón se enaltece, ¿qué hace uno? ¿Ah? Directamente abandona a Dios. Luego de abandonar a Dios, sufre consecuencias. Enaltece primero el corazón, consecuencia es, abandona, deja a Dios. No te preocupes, no. Eso conmigo no pasa, yo sé cómo manejar. No, yo siempre estaré agradecido a Dios. No había sido así. Engañoso es el corazón, hermanos, engañoso. Ni hasta ahora no podemos conocer. Hasta ahora mi corazón me engaña. Uno puede pensar, no, yo ya sé ya. Teoría podemos saber, teoría. Hermano, ¿qué dice aquí? Engañoso el corazón. Sí, es engañoso, pero no sabe verdaderamente. Entonces, eso es lo que preocupaba a Dios. Sí, pueblo de Israel, yo quiero bendecirte grandemente, pero yo prefiero que tú vivas buscando a mí. Porque si tus vacas aumentan, ya la peor corrupción empieza, dice, desde la comodidad. Un justo vive ya cómodamente, no le falta nada, todo ya establecido. Ya no tiene necesidad de orar, ya no tiene necesidad de buscar a Dios. Por eso, pensemos, hermanos, entonces este camino, ¿cómo nosotros podemos permanecer en este camino? Sí o sí tiene que haber necesidad, falta. Así habló Dios. Cuídate de eso, dice. Ya, el hijo menor también un día dijo, Padre, yo ya soy hombrecito, ya soy capaz de ya vivir, llevar la vida, ya soy capaz de yo mismo manejar lo que me corresponde, dame mi herencia. Así habló el hijo menor. Entonces, aunque en la Biblia no sale, pero el padre fácilmente daría, conociendo, nunca manejó, nunca tuvo trabajo ni empresa, nada, 100% dependía de su padre. Entonces de repente un día le dice, Padre, yo ya soy capaz, ya puedo. Entonces el padre mirando, no creo que le dio directamente, toma hijo, sí, ya te corresponde, no creo. ¿Cómo un padre primero puede decir, pero hijo, ¿cómo así? ¿Qué te falta? Y todo tienes. Pero en su corazón el hijo ya definido ya. No, padre, no te preocupes, solamente dame la parte que me corresponde, mi herencia.
¿Por qué habló así? ¿Ya cuándo hay que pedir herencia al padre? ¿La herencia cuándo corresponde recibir? Cuando muere. Entonces, según el testamento, recién recibe la herencia. Pero su padre está vivo. Ahí le habló: padre, dame la herencia. Entonces su padre: mi hijo ya me considera muerto. Ya, para él ya no soy necesario ya. Ya él ya no quiere depender de mí. Ya yo creo que ya soy como, ya tropiezo, como peso ya en su vida ya. Su corazón ya está lejos de mí, lejos. Y con ese corazón no va a llegar mucho. Poco de tiempo pasando, sí o sí va a experimentar el fracaso. Pero él, ¿cómo piensa? No, padre, simplemente dame, yo puedo. No puedes, hijo. Quédate. Cambia tu corazón. Su padre intentó recuperar, salvarle de ese padecimiento. Pero el hijo no se da cuenta. Finalmente, dame, padre. Una discusión habrá. Ya, está bien, hijo. Piensa, un día, piensa por lo menos todo este día. Ya, salgamos, vamos a pasear, a comer algo. Luego piensa, hijo. Al día siguiente otra vez: hijo, ¿pensaste? Sí, dame mi herencia. No pensó nada. Ciego, no puede darse cuenta. ¿Qué es lo que le espera? De eso también Dios quiere salvarnos. Entonces ya, lo siento, lamentablemente tengo que darle, porque si no, de una u otra manera se va a ir, agarrando, robándome, se va a ir. Porque su corazón ya está apartado, no puede entender. No puede entender lo que yo estoy entendiendo. No puede ver lo que yo estoy viendo. Lo siento, hijo, si tienes que experimentar así, bueno, toma. Gracias, papá, es de bendición. Gracias, papá. Toma, para que fracases. Así verdaderamente tu corazón va a volver. Experimenta, vive entonces. Le entrego. El hijo no puede ver, pero el padre podía ver. De esa salvación los siervos nos hablan. El hijo pasó feliz, estaba, mire. Pero no pasó mucho tiempo, todo perdió. No puede conservar. Entonces el padre ya sabía eso ya. Por eso el padre esperaba, sí o sí el hijo va a volver, sí o sí va a volver. Porque si el padre no se hubiera dado cuenta de eso, no iba a esperar. Ya, él está lejos. Pero dice en la Biblia, sale que el padre esperaba. Y apenas vio que estaba volviendo ya, el padre vio primero. Significa que el padre, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a retornar? Dios también. Este mundo, las cosas de este mundo, nos entregó. Toma. ¿Quieres vivir? Toma. Disfrútala. A ver si eres feliz. ¿Hasta cuándo puedes ser feliz? Dios muy bien sabe que este mundo no es nuestro lugar, hermanos. Dios quiere vivir, Dios tiene preparado el reino de los cielos. Amén. Nuestro corazón no esté aferrado en este mundo. Este mundo solamente hay aflicción, tristeza, quebranto. Un día un hermano me testificaba, yo era joven fuerte y una empresa que colocaban postes en las montañas, me parece que una empresa de telecomunicaciones. Yo mirando esas antenas, ¿cómo allá puede subir esas cosas? ¿Quién sube eso? ¿Dios sube?
Hombre, jóvenes fuertes contratan. Aparentemente ofrecen un poquito más y hacen parecer que está ganando bien, pero no. Entonces él trabajaba, dice, cargaba esos fierros, materiales de construcción, subía como si nada. Entonces él pensaba, wow, gano bien. Pero un día, ¿qué pasó? Se enfermó. Y la empresa ni le importó su salud. Pero ¿no tenía seguro? No había tenido. Cuando yo voy a la caja, no tengo nada de seguro. ¿Y cuánto te dio para recuperar tu salud? Simplemente me arrojó como 1.400 bolivianos. Toma, con eso cúrate y si vuelves. Con ese 1.400 no puedes recuperar. Una enfermedad, flaco se volvió él, no sé qué enfermedad. No podía, ni sabía hasta ese momento. Entonces él me testificaba, así. Yo era fuerte, pero ahora nada soy, ahora esqueleto soy. No sé si aún vive este joven. Entonces yo podía pensar, eso es. Solo mientras eres útil, mientras tienes fuerza, te halagan, te regalan, te dan, te pagan puntual, te enfermo, bótelo, no sirve más. Otro fuerte, otra vez a él le halagan, le pagan, le bonifican, se enferma, le botan. No es nuestro lugar en este mundo. A nadie le importas tú. Solamente quieren ganar y progresar a cambio de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu fuerza, y te hace creer, eres fuerte, eres hombre. Satanás así en este mundo, tú eres superviviente, tú eres extraordinario. No se engaña. Sin embargo, Dios nos habla, no ames las cosas de este mundo. Lo necesario, bien. Y si te doy, para Cristo, para el Evangelio. Nuestro corazón no tiene que estar atado en este mundo, sino buscando lo de arriba. Hebreos, vamos a buscar, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. ¿Amén o no amén? Significa que están leyendo, eso es importante, que sigan con la lectura. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar, dije yo, pero dice, ¿qué gozar? De los deleites temporales de este mundo. Moisés, increíble. Moisés fue educado en Egipto según la cultura, las normas, las leyes, hasta quién sabe, en la mejor universidad en aquel tiempo o un centro de estudio. Número 1, líder, príncipe, considerado, futuro faraón. Eso era Moisés. Eso era su condición. Pero aquí, ¿cómo sale? Prefirió, dice, ser maltratado. Moisés, tú eres tonto. Si yo fuera tú, yo preferiría gozar de los deleites temporales de Egipto
¿ustedes cómo serían en lugar de Moisés? ¿Este corazón tendrían? ¿Ah? Porque seguir Israel, caminar con Israel en el desierto, estar girando, ¿cuántos años? 5 años, 10, 20, 40 años ahí. No hay agua, no hay pan, no hay comida. Pero aquí sale que uno prefirió esa vida, que gozar de los deleites de Egipto, todas las riquezas, halagos, gloria, fama. Increíble el corazón de Moisés. ¿Cómo? Pero si nosotros vemos cómo escapó Moisés, cómo salió de Egipto, cómo salió, él estaba defendiendo a un hebreo. Un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces quitó, en aquel tiempo tenía 40 años, le maltrató al egipcio y por un accidente le mató. Significa fuerte era. Y le enterró en la arena. Al día siguiente, 2 hebreos estaban peleando. Otra vez peleando. ¿Por qué pelean? ¿No pueden estar tranquilos como hermanos? ¿Por qué pelean? Así intervino en ellos. De repente uno se levantó. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros como juez o como gobernador? ¿Quién eres tú? ¿Me vas a matar como mataste ayer? O sea que me vieron que maté. Se difundió eso. Asesino de Moisés. Faraón le buscó. Y escapó él. Así salió de Egipto. Escapando como homicida, como asesino. Eso debería escribir Dios. Así escapó. Pero Dios escribió, Moisés prefirió, dice. Así está escapando. Moisés ahora está prefiriendo caminar con mi pueblo. Dios de diferente manera entendió su huida de Moisés. Pero verdaderamente él escapó, no quería entrar a la cárcel, no quería ser asesinado también. Entonces, es el corazón de Dios. En Moisés ya vio, él va a ser mi siervo. Yo voy a preparar a él. Ahora, sí, está escapando. Pero eso es bueno. En el desierto se encontró con su suegro y ahí se casó, estaba cuidando a sus ovejas. Todo lo que había aprendido en Egipto, lo que había logrado, todo olvidó en el desierto. 40 años. En esos 40 años ya él tenía como 80, un anciano ya, un anciano. Luego recién Dios le llama, ven Moisés, salva a mi pueblo. Entonces Moisés, a mis 40, ¿por qué no me usaste? A mis 40 yo podía enfrentar a Faraón. Pero ahora, ¿cómo un anciano va a enfrentar? Dios, no entiendo cómo quiere trabajar. ¿No puede llamar a otro joven? ¿Por qué siempre a mí? Ahí está mi hermano Aarón. Moisés, venga, quita tu calzado. ¿Qué está hablando? Venga, yo te usaré a ti. Moisés no podía entender. Pero ¿cómo yo? Hay otros jóvenes hebreos. ¿Por qué no puede elegir a uno de ellos? Cuando ya estaba en esa condición Moisés, era útil para Faraón, para Jehová, para Dios. 100% Dios va a trabajar. Moisés está poniendo excusa, pero Señor, ni siquiera ya sé expresarme, yo soy como Rubén. Ni siquiera sé manifestarme, ni siquiera sé promocionar. No importa. Tu hermano Aarón va a hablar en el lugar tuyo. Bueno, si es así, entonces voy. Pero conste, yo no voy a hablar. Finalmente, ¿quién habló? Moisés habló. Dios totalmente diferente trabaja. ¿Cuándo entonces en nosotros también? Está esperando. Ya, quiero trabajar con la hermana. Pero apenas 10 años pasa, no pierde su cultura, su razón, su justicia.
enterito está en su corazón. No, no. 10 años más esperaré, 20 años más. Ya, nada. 10 años más, 30 años más. 40 años pasó Moisés para que su corazón esté vacío. Quedó vacío. Entonces, el corazón de Dios se puede llenar, se llenó en Moisés. Así trabajó. ¿En qué año usted ya va? ¿En qué año ya está? Recién un añito pasó. 10 añitos está ya, 39 años. No es necesario. Ahora mismo puede vaciar. Ahora mismo usted puede ser en calidad de Moisés. Señor, no sé, yo no puedo. No tengo quien me meta en el estanque, Señor. Eso quería escuchar yo. Levántate, toma tu lecho ahí, anda. Hermanos, rey Usías, cuando grandemente se había establecido, su corazón automáticamente se enalteció. Nadie puede evitar eso. De eso Dios tiene cuidado. Tenga cuidado. Yo quiero darte. Pero a veces no entendemos esa parte. Ya vamos a volver para terminar el libro que hemos leído. ¿Qué libro es? Segunda de Crónicas, capítulo 26. Versículo 5, 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Entre versículo 5 y versículo 8 hay una gran diferencia. En el versículo 5 dice, en los días de Zacarías, el sacerdote. Pero en el versículo 8 ya no sale sacerdote Zacarías, sino él se hizo más poderoso. Más que cuando caminaba con Zacarías, también Dios le prosperó, dice. Porque caminaba con el siervo de Dios, Zacarías. Sacerdote Zacarías. Es como un labrador de rey Usías. Le guiaba medidamente, controlando su corazón. Y Dios le prosperó. Y más persistía en buscar a Jehová, dice en ese tiempo. Porque el siervo de Dios le empujaba hacia la iglesia, hacia la palabra. Entonces Dios le prosperó. Esa prosperidad es según el corazón de Dios. Pero luego, ya nos sale en versículo 8, él con su propia sabiduría, más que había prosperado con Zacarías, más próspero. Todos las provincias, pueblos, países como amonitas le servían, y Usías pensaba, yo logré esto, ahora todos me sirven. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Todos sabían que Usías es grandemente hombre poderoso, en extremo, porque se había hecho altamente poderoso. Entonces, eso nosotros podemos pensar, sí, eso Dios me bendice, pero la prosperidad conforme a la voluntad de Dios y la prosperidad sin Dios, totalmente diferente. Y así se enalteció su corazón. ¿Qué pasó más adelante? Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice. 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira
contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Ya. Usías también no podía controlar su corazón. Dios grandemente había prosperado mientras dirigía por sacerdote Zacarías. Pero él, cuando abandonó eso, igual prosperó, pero ya no tenía sensibilidad. ¿De quién viene eso? ¿De Dios o de mí mismo? De él, él ya pensaba. Y finalmente quedó leproso. Así terminó Usías. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Conclusión también para nuestra vida. Dios quiere cuidar mi corazón. Dios quiere usarnos aún más en su camino para su evangelio. Dios tiene miedo de que un día usted ya sea un hombre, una persona, nadie puede tocarle, nadie puede guiarle, nadie puede decirle algo. Eso es peligroso. Mientras hay alguien, ¿por qué caminas así? Eso es bueno. Hermana, ¿por qué así? Eso es bueno. Mientras hay eso, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Si ya no hay esa voz, ya usted se va a hacer poderoso altamente. Pero sin Dios. Y nuestro corazón, eso es lo que busca. Eso es lo que quiere. Pero no nos conviene todo eso. Amén. Sí, gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir. Tengo anuncios antes de orar. Anuncios tenemos. Sigue en pie la ofrenda decidida para la compra del inmueble de la Iglesia de la Paz. Los hermanos también orando juntos, también recibiendo la guía de Dios, el corazón de Dios. Podemos avanzar con la ofrenda y el sobre es específico, verde limón, que está en el alfolí. Ahí pueden depositar también la ofrenda que Dios nos ha permitido en nuestros corazones. Amén, hermanos. Y luego también estamos orando para participar del encuentro intercultural IYF 2024. Es un evento espiritual, es un evento internacional, del 28 al 31 de enero de 2024 en Lima, Perú. Más detalle acerca de la inscripción, pasajes, y puede pasar por las oficinas, ¿sí? Y este sábado 23 tenemos la cena navideña, hermanos, anoten. Empezará a las horas 4 de la tarde en la iglesia bautista, está en el Prado, ya, al lado de Banco Unión. Es una puerta, no, a veces no se nota, pero al lado del Banco Unión, en la Prado ustedes se encuentran, al ladito es la iglesia bautista en el Prado. Ahí vamos a empezar desde las 4 hasta las 8, 9, tendremos cena navideña, pueden traer también invitados, familiares. Ahí el siervo de Dios también ya pronto va a llegar y compartiremos esa cena, ¿sí, hermanos? Y también invitamos a los niños a que puedan participar de Safari Kids para aprender danzas y también participar de Academia de Inglés. Horarios: martes a las 2 de la tarde y los días sábado a las 10 de la mañana. Mayor información les va a dar la hermana Eva Rojas y hermano David. Tenemos también estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional. Los días martes a horas 7 de la noche, los días sábado, reprise a las 6 de la tarde por canal Cristo TV. Todos los jueves a horas 19:30 también se transmite predicación dominical con Pastor Oxopark
en vivo a través de Facebook, YouTube, en idiomas aymara y quechua. Así, hermanos. Y para terminar, vamos a orar de 3 en 3. Hasta aquí vamos a tener este servicio de oración hoy miércoles. Y no olvide, también para este sábado tenemos presentaciones. Ya pueden confirmar con el encargado. Si hay que dar audio o video, facilítenlo ya para que les pueda poner ese día. Y también sus presentaciones, canastones por zona, 2 canastones pueden preparar también. Y si aparte algún hermano por su negocio quiere dar también algún material para que ese día pueda rifarse, bienvenido, ¿no? Pueden contactarse con seminarista Jorge, ¿ya? Así, hermanos, así terminamos hoy. Vamos a orar de 3 en 3, ¿sí? Yo voy a orar primero y luego oramos. Ya, oremos. Gracias, Padre. Señor, verdaderamente usted nos amó, por eso también nos dio a entender el Evangelio, el perdón del pecado. Señor, tu siervo también está en camino y ya pronto llegará también, Señor. Él también nos trae buenas noticias, el corazón de Dios por medio de tus siervos, como está preparándose también allá. Señor, gracias por traerlo de nuevo y así agradecerte, Señor, por este culto. Nosotros también, ¿qué diferencia hay contra rey Nabucodonosor, rey Usías, como el pueblo de Israel? Ninguna diferencia. Por eso Dios primeramente quiere guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, la felicidad, la familia, la esperanza. Si el corazón se enaltece, grande también es la caída. Antes de la caída es la soberbia del corazón, así dice. Por eso Dios habla siempre del corazón. Gracias, Padre, por permitirnos su palabra, su iglesia, sus siervos, que nos toca este punto. Te agradecemos, Señor. Bendice, Señor, a toda la familia. También el día sábado puedan invitar, traer. Compartiremos juntos como una familia en Cristo Jesús. Tendremos también la cena, presentaciones y la rifa. Así pasaremos juntos, Padre. Gracias, así oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Terminamos de 3 en 3 orando. 2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos! ¡2024 IYF World Camp Perú! No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!
2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro Gracias, presentaciones culturales,